Bienvenidos a la sesión número 15 del curso Documentación de Comercio Exterior. En esta ocasión vamos a hablar sobre el aviso de llegada. Para comenzar, este documento, el de aviso de llegada, nos sirve para poder transmitir información, en este caso al consignatario, sobre el arribo de una nave, sobre el arribo de la nave que trae en sí la carga que está destinada a este importador. El uso de este documento, en realidad, en la actualidad no es tan frecuente o constante, ¿ok? Se suele utilizar más en medios de transporte marítimo, pero sin embargo, se sugiere o se recomienda que también pueda ser tomado en cuenta en transporte aéreo y en el transporte terrestre. Sin embargo, esto depende de cómo se establece la solicitud de prestación de este servicio directamente con la agencia de carga. Recordemos que este documento, el único fin que lleva de por medio es informar sobre la llegada de la nave, que trae consigo el contenedor, que se encuentra destinado a un consignatario en particular. Se usa de manera muchísimo más frecuente en el transporte marítimo, debido a la gestión de tiempo. Como es un proceso un poco más extenso, existe la posibilidad de informar con tiempo que de manera previsional al importador. Se sugiere también utilizar este documento para transporte aéreo y para transporte terrestre. Sin embargo, cuando se utiliza en transporte aéreo y transporte terrestre, muchas veces el reporte de esta información calza exactamente con la misma llegada de la aeronave o del medio de transporte terrestre. Pero, por cuestiones de tiempo, tiene un mejor funcionamiento cuando hablamos de transporte marítimo. Ahora, ¿por qué se alerta al importador? ¿Por qué se alerta al consignatario con tiempo sobre el arribo de la nave? Esto es con la finalidad de que el consignatario vaya realizando todos los procesos de gestión aduanera necesarios con la intención de proceder con la nacionalización de la carga. Como mencionábamos hace un instante, no es emitido por todos los transportistas, ¿ok? No es un documento que vaya a ser emitido por todos los transportistas. Para acceder a este documento se debe solicitar esta prestación de servicio directamente con el intermediario entre el transportista internacional y el consignatario. Y en este caso, el intermediario viene a ser la agencia de carga. ¿Por qué no es de uso tan común o tan frecuente? En realidad ahora es muchísimo más sencillo emitir un pronunciamiento o comunicado por un formato electrónico, un simple correo electrónico, a diferencia de la emisión de este documento. Así que en la actualidad se suele utilizar una comunicación vía correo electrónico en la cual es enviado este documento de manera muchísimo más rápida. Un punto importante es recordar que si este documento va a ser enviado por vía electrónica, no hablamos del bus, estamos hablando de un correo electrónico directo, ese correo electrónico debe ir con copia no solamente al consignatario, sino al agente de aduana que representa al consignatario, de modo tal que se pueda trabajar de manera mucho más rápida, de manera previsional, la llegada de la mercancía e iniciar después sin ningún problema el proceso de nacionalización. Una recomendación también importante es, como hemos mencionado, se suele usar con más frecuencia en el transporte marítimo, pero sin embargo, cabe la posibilidad de utilizarlo vía aérea o vía terrestre. Sin embargo, vía aérea y vía terrestre, como el proceso logístico de importación y nacionalización de carga es muchísimo más veloz, en algunos casos la emisión de este comunicado por vía electrónica, por correo electrónico, llega cuando el importador ya prácticamente estaba enterado del proceso de dar inicio al proceso de importación o nacionalización, para la cual en muchas ocasiones ya no es un informe previsional. Ahora, recordemos que justamente, debido a lo que estamos planteando en esta situación,
No siempre ese documento llega en el momento ideal, no siempre llega en el momento exacto, porque si bien es cierto, para el importador ese documento es un informe previsional, una alerta para iniciar, ponerse pilas con el proceso de la nacionalización de la carga, para una agencia de carga este documento solamente es considerado un documento de rutina. ¿Ok? Un documento de rutina que no necesariamente va a llegar en el tiempo exacto, pero que va a ser enviado de todas formas para cumplir con cierto protocolo establecido en la contratación de prestación de servicios con la agencia de carga o con el operador logístico. Lo ideal sería realizar ese proceso de seguimiento por cualquier otra vía. Esta es la estructura que maneja de manera general esa notificación o aviso de llegada. En realidad, en primer lugar, podemos evidenciar que nos habla de notificación de llegada marítima LSL, nos está hablando de un contenedor consolidado. Tenemos que consignar los datos de el importador o consignatario, el código de registro, su POS, la fecha en la que se emite la notificación y la atención. No es secreto informarles el arribo de su cargo como sigue. El FBL, el proveedor, la mercancía, el flete internacional, el almacenaje libre, el visto bueno, la cantidad de bultos, el peso, la fecha de llegada, el puerto de embarque, la sobreestadía libre y el almacén al que va a direccionarse. Los gastos adicionales de manipulación para retirar ese contenedor del buque, el gasto de handling, la desconsolidación, la transmisión y algunos gastos administrativos. Esto como un recordatorio de pago. Los documentos que van a llegar con ese embarque, la factura comercial, el FBL y la póliza de seguro. Como podrás darte cuenta, es un documento bastante sencillo, no lleva mayor descripción sobre algún otro tipo de gestión aduanera, más que simplemente informar sobre la llegada, resaltar nuevamente los datos del proveedor, del cliente, del importador, detallar los gastos de manipulación, desconsolidación, desestiva, y menciona finalmente algunos documentos que van a llegar junto con dicho embarque y mercancía, tanto en el original como en copia. Este documento se emite en la actualidad por vía electrónica, por correo electrónico. Y se suele utilizar generalmente para transporte marítimo, pero no existe una excepción a la norma. Puede trabajarse también vía aérea y vía terrestre. Sin embargo, como hemos dicho hace un instante, este documento es solamente un protocolo que debe seguir como rutina la agencia de carga. Sin embargo, por eso es que no solamente debemos dar seguimiento al rastreo de nuestra mercancía con este documento, con la notificación de llegada, puesto que este documento podría llegar después de tiempo. Lo ideal sería dar seguimiento de alguna otra forma, en los tres medios de transporte, claro está. Esta ha sido la sesión número 15, nos vemos en la sesión número 16.